Y ahora vamos a proceder a hacerles una entrevista a las chicas del club deportivo. Así que vamos a empezar presentando. Eva Núñez, Laura Hoyos y Sabra Benoist. Un placer teneros aquí. Igualmente. Hola, muchas buenas. gracias por invitarnos. Nada, un placer. Vale, vamos a proceder y para empezar quería ver si nos podéis explicar un poco cuál es la modalidad de rugby en la que jugáis y la diferencia con las demás, si podéis. Vale, sí. Mira, nosotros estamos jugando a rugby 15. ¿Por qué? Porque es la modalidad de rugby en la que se juega en España a nivel liga. ¿En qué se diferencia con las demás? Rugby 15 juegan 15 contra 15. La siguiente modalidad más conocida es el 7, que es la que es olímpica desde los Juegos Olímpicos anteriores, y se juega 7 contra 7. A nivel juego, ¿cuáles son las diferencias? Una es muchísimo más explosiva y exigente a nivel deportivo que la otra, pero los partidos solo duran 14 minutos, que es a 7. Sin embargo, a 15, que por eso es lo que se juega en la liga, son partidos de 80 minutos en el que los dos equipos cuentan con 15 personas que luchan contra otras 15. Muy bien, y ahora me podéis explicar un poco los valores que os transmiten practicar este deporte, por favor. Bueno, yo creo que la diferencia principal del rugby con otros deportes es el compañerismo, no solo con tu propio equipo, sino con el contrario, ya que a pesar de ser un deporte de contacto, no suele haber problemas entre los equipos y suele haber muy buena relación y mucha cercanía. Y además que es un deporte que exige mucho rendimiento y mucha complicidad con tus compañeras. ¿Y cómo os iniciasteis en este deporte? ¿Qué es lo que más os llamó la atención? Bueno, yo es que estudié aparejadores, entonces, bueno, siempre me vi bastante vinculada al rugby. Y el cómo, había probado prácticamente el resto de deportes. Jugué a baloncesto, jugué a voleibol, hice gimnasia rítmica, hice atletismo. Sí, que lo probaste todo, sí. Y sí, probé unos cuantos, la verdad es que sí. Pero yo creo que llevaba 2 semanas cuando decidí que era mi deporte. Un poco por lo que dice Laura, y porque al final al ser tantas personas por equipo, exige un compromiso y un funcionamiento como conjunto muchísimo más grande que cualquier otro deporte. Lo que también intentamos buscar a través de rugby es eliminar un poco los estereotipos, ya que es un deporte de contacto que se relaciona un poco con el cuerpo masculino. ¿Puedes decir por qué no? Justifica tu respuesta, por favor. Pues ya que es un deporte, como he dicho, en el que cada jugadora pues intenta desarrollar sus cualidades y sus capacidades, porque creces como persona, ya que es un sacrificio, como ha dicho mi compañera, un sacrificio ir a entrenar, adaptarte al equipo, adaptarte a las 15 personas, encontrar porque ya no es una relación de deporte, ya está, sino que también puedes encontrar un ámbito familiar. Sí. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención el primer día que fui a entrenar fue que es un deporte en el que hay sitio para todo el mundo. O sea, somos un equipo en el que hay chicas de 30 y muchos años y las hay que tienen 16 y todo tipo de físico y muchas características, y eso fue lo que más me llamó, porque hay un puesto para cada persona, siempre vas a tener un hueco, no como en otros deportes que necesitas un cuerpo determinado o una edad. Que no se requiere tampoco un físico muy específico, ¿no? O sea, hay sitio para todos. Sí, tenemos todo tipo. En relación a lo que dice ella, es precisamente porque tú, por ejemplo, juegas a baloncesto y si tú mides menos de 1,70 m, y hablo a nivel amateur, sí, no puedes jugar, no tienes hueco. Sin embargo, en rugby, en las 15 posiciones, los de más adelante se requiere que sean grandes, pesados y robustos, porque son los que juegan la melee, por ejemplo. Los que juegan más atrás son los que requieren velocidad, pase y movimiento del balón, y los dos que mueven el juego, que son, por así decirlo, lo que entenderíamos en fútbol un mediocentro, ¿vale? Tienen que ser muy avispados y generalmente pequeñitos. Entonces, al final,
tú mides 2 metros y puedes jugar al rugby, pesas 120 kilos y puedes jugar al rugby, y mides 1,40 m y puedes jugar al rugby, cosa que no te pasa en todos los deportes. Muy bien. Por otro lado, ¿creéis que se le da en España la importancia que debería al rugby, y en concreto también al rugby femenino? La importancia del rugby a lo largo de estos años ha ido creciendo. El rugby es un deporte pues en el que se adapta a cualquier tradición, cultura o religión, ya que en diferentes países se sigue jugando rugby con el mismo juego, intentando cada vez que el rugby sea más seguro para todos los jugadores. Y la importancia del rugby femenino es lo que intentaba decir antes, intentamos romper ese estereotipo de que es de contacto, ya está, las chicas se os ve como no sois capaces. Eso es lo que el rugby nos ha permitido decir, estamos aquí, y en Castilla y León sí que hay una importancia del rugby que está tan cerca nuestro y no nos damos cuenta. Sí, como que estáis rompiendo moldes, ¿no? Poquito Sí, a poco. a mí eso es lo que más me sorprendió, que estaba tan cerca del mundo del rugby y nunca me había dado cuenta hasta que empecé a jugar y empecé a fijarme que había muchísimos más equipos y muchísima más gente y había una historia detrás. Claro, hay que echar abajo prejuicios, ¿no? Sí, bueno, porque siempre cuando tú le dices a alguien juega rugby, por ejemplo, yo que no soy una tía muy grande, pues me dicen, ¿cómo vas a jugar tú a rugby? No sé. Y sabes, es una manera de romper con todos los prejuicios. La verdad que esta sociedad lo necesita urgentemente. Por otro lado, ¿tenéis algún ídolo o algún referente dentro del deporte? ¿Alguien al que sigáis o algún deportista? Soy muy fan de Berta García. ¿Por qué? Porque es una jugadora de la selección española femenina de las Leonas y dejó de jugar hace 2 años. Y yo hasta el año pasado estuve viviendo en Gijón, estuve un tiempo, y el año pasado me entrenó y aprendí muchísimo de ella. Y más que, por supuesto, a nivel campo, a nivel técnico, a nivel táctico, pero como persona me di cuenta de muchas cosas, me enseñó muchos valores, y yo creo que me di todavía más cuenta de cuando la gente habla de los valores del rugby, un poco que hemos mencionado el por qué y el de dónde vienen. Sí, por favor, habla. Ídolos en el rugby para mí no existen, ya que el equipo de rugby es un equipo que por ejemplo, la delantera no puede jugar sin la línea, entonces cada jugador de los 15 tiene un papel tan importante que no hay estrellitas ni gente que destaca encima de las otras. Sí, es más bien el poder del conjunto, ¿no? De hecho, es un deporte donde a nivel profesional, vamos a ver, el Seis Naciones mueve prácticamente el mismo dinero que según qué competiciones de fútbol. Nunca verás a un jugador con el nombre en su camiseta, porque eso nunca va a ser importante. Dice mucho. La gente que ve rugby, tú vas a un campo de rugby y la gente no felicita al que ha marcado el ensayo. Porque si entiendes un poquito de rugby, tienes en cuenta que el que se ha estado dando cabezazos durante 5 minutos... Todos han tenido su papel a la hora Exacto, de marcar, y se valora muchísimo. Luego otra cosa muy distinta también es el árbitro. Ajá. Al árbitro se le respeta, al árbitro se le llama señor y al árbitro solo le habla el capitán. Y si eso no es así, estás fuera del campo. Y es más, cuando un jugador es expulsado con una tarjeta amarilla, por ejemplo, roja ya ni hablamos, pero es expulsado con una tarjeta amarilla que se va 10 minutos del campo, después pide perdón a sus compañeros por haberles dejado 10 minutos con una persona menos, esforzándose para no perder el partido. Entonces, pues tal vez se deberían eso, como lo que estamos hablando antes, cambiar un poco los prejuicios, ¿no?, que se tienen hacia el rugby y tomar ejemplos, sobre todo en esto que has comentado del árbitro. Siempre doy un poco la chapa con esto. Yo soy árbitro de baloncesto y ojalá se les respetara a los árbitros de baloncesto como se les respeta en el rugby. No solo, además de apoyar lo que tú dices, no solo los jugadores, sino eso la gente que lo ve. Sí, crear al final un entorno sano y positivo para que se realice el deporte. Muy de acuerdo. De hecho, ya no te digo en un estadio con 80.000 personas que he estado y es muy alucinante, pero a mí se me ponen los pelos de punta cuando estás aquí en San Amaro y el otro equipo ha metido un ensayo, va a tirar la transformación y puede haber 800 personas y de repente las 800 personas se callan para respetar la patada de ese jugador
porque evidentemente los gritos le van a afectar a la patada. Se hace un silencio completamente absoluto con el mismo respeto que si el que estuviera pateando fuera uno de tu equipo, y haga lo que haga, se le aplaude. No quiere decir que dentro que tú estés en la grada y no estés pensando que quiero que gane tal equipo, pero el respeto, y eso lleva a muchas cosas. Mira qué tontería, como que, por ejemplo, los únicos estadios en los que se puede beber cerveza en toda Europa son los de rugby. ¿Por qué no? Es curioso, es una curiosidad, al final no es algo relevante, pero es una curiosidad porque no hay peleas. Al final tú te alegras por el equipo del contrario. Un exjugador de rugby decía siempre que en rugby somos bestias que nos convertimos en caballeros jugando, y el fútbol son caballeros que se convierten en bestias jugando. Algo así leí, que el fútbol era un deporte de caballeros jugado por bestias y que el rugby era un juego de bestias jugado por caballeros. A ver, en rugby no significa que no haya, que algún partido no tengas algún problema con alguien. Sí que hay, pero por eso existe el tercer tiempo. Uh-huh. En el tercer tiempo el árbitro también tiene que ir. Es el momento en el que, si ya has tenido un problema en el partido, pues lo intentas solucionar en ese momento, porque para crear un juego seguro y un buen rollo. Sí, que al final que haya contacto físico no está relacionado directamente con la violencia. No, la verdad que violencia yo creo que es de los deportes en el que menos hay como tal. O sea, siempre, yo que sé, has tenido un golpe fuerte con el contrario, pues te ayudas a levantarte y todos están amigos, no se guarda ningún tipo de rencor. Pues sí, pues ojalá todos aprendiéramos un poquito más del rugby. Sí, sutiles diferencias, de los deportes. ¿Para jugar a este deporte hay que tener nociones previas o se puede entrar sin mucha idea? Pues mira, yo el año pasado llegué aquí a Burgos a la universidad y conocí a mis señoras veteranas y me dijeron, bueno, si quieres apuntes, exámenes y demás, tienes que venir un día a probar a rugby. Y yo se lo dije a mi madre y mi madre alucinó, me dijo, ¿cómo vas a ir tú ahí? Y esa misma tarde me pasé a verlo y dije, pues igual sí que voy a probar con otra chica de mi clase. Y fuimos y nos encantó y no habíamos jugado a rugby en la vida, lo máximo que habíamos hecho era en educación física en el colegio, pues unos pases y cosas así. Y pues es ponerte y aprender. Tiene muchas reglas y sí que eso es difícil, pero tampoco es necesario que sepas todas como tal, y siempre vas a tener a alguien que te va a guiar en el campo, en el banquillo, y es ponerle ganas. Me ha gustado la táctica esa, ¿no? Vamos a hacer nosotros aquí lo mismo. Si hay algún novato que nos esté escuchando y quiera apuntes, para formar parte, o sea, para que les demos los apuntes, tiene que venirse un día aquí a probar. Totalmente, o sea, si quieren apuntes, que se olviden de fiesta y de todo eso. Que muy buena idea, chicos. Y si os pasa como a mí, lo acabaréis agradeciendo. Totalmente. Vale, ¿podéis hablarnos un poco cómo son vuestros entrenamientos? Si seguís algunas rutinas específicas o... Entrenamos los lunes, miércoles y viernes en un campo de fútbol, los lunes y los viernes en San Amaro, en el campo de fútbol de 7. Tenemos 1 hora de campo de fútbol de rugby completo. Los miércoles entrenamos en el campo de fútbol de Sedano, y en el entrenamiento solemos mezclar un poco entre táctico, ya que se basa en un juego utilizando el balón y en la técnica un poco, mejorarla. También es un deporte que trabajamos todas las partes del cuerpo, básicamente. De cómo pasar un balón, a de cómo placar, de cómo estar firmes. Todos los ámbitos del juego, ¿no? Desde la zona física hasta el más técnico. Y luego, bueno, como refuerzo tenemos un convenio con el gimnasio Sportia, y tenemos ahí un preparador físico con el cual tenemos los martes una clase, y luego podemos acudir al gimnasio con unas tablas que nos ha preparado específicas para nosotras, y bueno, solo estamos empezando con ello, pero de momento al final lo vemos que nos está sirviendo un montón para coger más fondo. Un poco completo entre técnica, trabajo físico, trabajo de gimnasio, ¿no? Sí. Sí, a ver, tú si quieres disfrutar del rugby, tienes una parte muy compleja, porque por un lado está la parte técnica, está la parte táctica,
la cual te conlleva saber mucho reglamento, y al ser uno de los reglamentos más complejos de todos los deportes que hay, lleva tiempo. Precisamente la pregunta anterior sobre si es necesario saber reglamento para jugar, no es necesario. De hecho, casi todo el mundo que se apunte a rugby solo sabe que es el balón de fútbol americano. Y ya les explicas que no. Claro. Parten de mal, ¿eh? Claro, pero esto también lleva un trabajo detrás de avance por parte de la gente que más tiempo lleva, enseñando a la gente que menos tiempo lleva. Entonces, al final, cuando ya has empezado en esa parte y empiezas a disfrutar del rugby jugando, te das cuenta que en vez de estar 80 minutos sufriendo, estar 80 minutos disfrutando... Claro, tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo y tienes que alcanzar un nivel físico que te permita estar jugando, pudiendo pensar en lo que estás haciendo y no en a ver cuándo acaba esto ya. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestro club solo lleva 2 años de existencia. El año pasado fue un poco de asentamiento. Uh-huh. Y este año estamos intentando dar un poquito el salto, y de ahí que hayamos encontrado un patrocinador muy bueno, Sportia. Entonces, bueno, ya estamos metiendo mucha más carga física para poder dedicar las 6 horas de entrenamiento a la parte más técnico-táctica, y la parte física se la dejamos a los profesionales. Ya. Hemos estado hablando antes, ¿no?, que teníais cierta problemática, ¿no?, a la hora de poder entrenar, porque no teníais todo el espacio posible a vuestra disposición para poder llevar a cabo un entrenamiento en condiciones, ¿no? Sí, a ver, es una pelea un poco larga. Entendemos que el ayuntamiento tiene problemas porque solo hay una instalación que dispone de un campo de rugby, que es las instalaciones deportivas de San Amaro, pero que siendo el único equipo femenino de la ciudad, solo dispongamos de 1 hora los lunes, 1 hora los miércoles, en ambos casos en un campo de fútbol 7, y 1 hora en campo de rugby los viernes. Eso implica que la situación del campo nos dificulta muchísimo los entrenamientos y está frenando el crecimiento del equipo. También requiere un sacrificio por parte de todas las jugadoras, ya que la mayoría de las jugadoras tienen un trabajo, tienen unos estudios e intentan sacar el tiempo posible para poder venir a entrenar. Y los viernes, la única hora que tenemos el campo de rugby es de 10 a 11. Entonces, un viernes de 10 a 11 de la noche, donde hay gente que trabaja a las 6 de la mañana o donde jugamos un partido el sábado, porque suelen ser casi todos los sábados, es un sacrificio muy grande que damos por parte nuestro. Así que esperamos pues que se nos siga dando el valor y que el año que viene contemos con más horas y mejor espacio, mejores instalaciones. Sí, ojalá sea mejor esa situación, de verdad. Gracias. Y bueno, otra cosilla que queríamos saber es que ¿por qué el rugby y no cualquier otro deporte? Teniendo el abanico que tenemos de deportes, juntándolo un poco con lo de antes, de que siempre tradicionalmente se practican unos deportes, ¿por qué el rugby y no otro? Porque el rugby al final es una forma de vida. No es solo el hecho de que tú a las 7:30 de la tarde coges tu mochila y te vas a entrenar. Mis mejores amigas juegan al rugby, paso con ellas todos los días. Es tu familia, o sea, precisamente por lo que hemos hablado de que requiere un entrenamiento físico, un entrenamiento en campo, juegas todos los fines de semana, te vas a la otra punta de Castilla y León, pasamos muchísimo tiempo juntas. Si a eso le sumas que en nuestro caso concreto, por ejemplo, el club somos nosotras, nosotras somos directiva, nosotras somos, al final, o eres una familia o no vas a ningún lado. Eso sumado con que estamos hablando de eso, de un deporte que juegan 15 personas, la compenetración tiene que ser máxima, porque si ya mover a 5 personas es complicado, en el sentido de que tienen que funcionar de una manera muy coordinada, 15, esa complejidad se multiplica en ese aspecto. Entonces, el trabajo que hay de compenetración por detrás es muy grande. ¿Y por qué hablo de modo de vida? Porque en la mayoría de deportes tú terminas de competir y te vas. En rugby, cuando terminas de competir, te vas a lo que es el tercer tiempo, que es a invitar a comer al equipo visitante. Y es que cuando acaba el tercer tiempo, tú te quedas con tus compañeras de equipo charlando hasta que todo el mundo decide irse a casa y a la cama. Entonces, al final, nos vemos entre entrenamientos, gimnasio y partido,
nos vemos 6 días a la semana. Y el séptimo, pues nos echamos de menos y ya pues quedamos a hacer algo. Al final es lo que tú dices, ¿no? El término de equipo se queda muy corto. Al final pasan a ser una familia. Exacto. Es que es una familia. Es una familia. Y es a quien tú recurres no solo cuando tienes un problema deportivo, sino cuando tienes un problema personal, porque son las personas con las que más tiempo pasas. Entonces sí. Por eso vamos, lo que ha dicho Eva lo apoyamos todas, yo creo. La verdad que reflexión 10 de 10. Y que además, pues yo creo que es como haces, yo cuando llegué por lo menos me di cuenta que hice amistades, pero abriendo muchísimo mi abanico, ¿sabes? Yo no tengo prejuicios, pero aún así he conocido gente de todas las edades y culturas y todo, y me he dado cuenta pues que eso es una familia y que nos apoyamos todos un montón, y pues que ahora no podemos vivir sin rugby. Sí. También el recibimiento por parte de los entrenadores que no ganan nada. O sea, los entrenadores que nos entrenan actualmente no tienen un salario detrás ni nada. Tienen un trabajo, tienen una familia y, como he dicho antes, que es un sacrificio que hacemos todos. Entonces, lo que intentamos es conseguir apoyo por parte de la ciudad y aparte de espectadores, un apoyo del que se nos valore como chicas jugando al rugby. Eso es. Y también buscamos unos recursos que nos permitan llegar a un nivel muy grande. Queremos pertenecer a algo muy grande en el futuro. Ahora mismo somos algo pequeño de algo que está ahí. Entonces, queremos estar ahí. En crecimiento, ¿no? Sí, queremos crecer, pero necesitamos ese apoyo y esos recursos. A ver, yo creo que de cómo hemos pasado el año pasado, que éramos 15 jugadoras y un club recién formado, a lo que estamos consiguiendo este año, que tenemos hasta un equipo de promoción, pues creo que ahí se está viendo que tenemos progresos y que podemos llegar a sonar mucho, pero por eso necesitamos apoyo de todo el mundo. El recibimiento también es muy fundamental en cualquier deporte. El rugby, como hemos explicado, que cualquier físico que tengas o cualquier altura o vas a ser bien recibida. Entonces eso suma muchísimo. O sea, aunque no tengas ni idea de rugby o nunca en tu vida o tengas miedo o tengas dificultades, vas a acabar creciendo como persona. Vas a poder hacer cosas que ni siquiera pensabas hacerlas. Madre mía, me lo están vendiendo tan bien que me están dando ganas de practicar a mí. Nos ponemos a practicar rugby. Ya te digo. Por otro lado, y a propósito de lo que decían, ¿cómo ven la situación ahora mismo del rugby femenino con respecto al masculino? Queda mucho camino. Mira, para que te hagas una idea, el equipo femenino nacional, la selección de rugby, está dentro de las 10 mejores selecciones del mundo. Y la masculina ronda el puesto 20, generalmente. Bueno, pues evidentemente siguen teniendo más recursos y más todo el masculino. Otro punto más. El Seis Naciones, que es la competición más conocida de rugby, la marcan los 6 mejores equipos de Europa masculinos. Uh-huh. Pero es que el Seis Naciones femenino lo juegan los equivalentes en femenino, no los 6 mejores equipos femeninos de rugby. Vaya. Por eso, por ejemplo, las chicas de la selección española no pueden jugar el Seis Naciones, juegan el Seis Naciones B. Porque jugamos, es aplicable a todos los ámbitos, pero se nos rige por las reglas masculinas. Y eso tampoco es justo. No, sin duda no. Exacto. Y luego lo que comentas, queda mucho trabajo, pero el rugby femenino es verdad que se está multiplicando. Hay que decir que más que por las instituciones, viene por el trabajo de los equipos femeninos de intentar hacerlo llegar a más sitios. Está aumentando muchísimo, pero como acabamos de hablar, queda mucho camino. Sigue habiendo una mentalidad de que es un deporte de chicos y la palabra bollera la escuchamos cada 2x3 simple y llanamente porque juegas al rugby, lo cual es totalmente absurdo. Es totalmente absurdo porque ni bollera es un insulto ni tienes que ser lesbiana para jugar al rugby. No, sin duda es una situación totalmente injusta y ojalá los méritos deportivos prevalezcan por encima de todo lo demás, porque con lo que tú comentabas, si la sección femenina está entre las 10 mejores del mundo, ¿por qué no pueden participar en esa competición? Exacto, no es justo, porque volvemos a eso, al final está todo regido por la normativa masculina. Ajá. Mira, además, por ejemplo, el reglamento del rugby evoluciona mucho, ¿vale? O sea, todos los años hay cambios porque se está buscando cada vez un rugby más seguro. Pero al final son
todos los partidos o situaciones de equipos masculinos los que condicionan el reglamento. Hasta el propio balón. Ahora mismo, por ejemplo, se está haciendo una prueba de que jugamos, o sea, el rugby senior se juega con balón talla 5. Ajá. Bueno, pues las chicas siempre hemos jugado con talla 5. Como os podéis imaginar, nuestras manos no corresponden a ese balón. Ahora se está haciendo una prueba para jugar con la talla anterior, que es talla 4, que en equivalencia de manos podemos hacer las mismas cosas. Antes, por ejemplo, el rugby femenino era mucho menos bonito, espectacular, porque al tener un balón mucho más grande, las habilidades manuales son mucho menores, se te cae el balón. Sí. Sin embargo, bueno, vamos alcanzando poquito a poco, pero como en todos los deportes, que pasa en todos los deportes. Sí, por ejemplo, hace ya bastantes años en baloncesto se pasó de la talla 7, que es la habitual en el masculino, a la 6. Y entonces es obvio que no es una cuestión de discriminación para nada, sino que es una cuestión de necesidad. Exacto, es una cuestión de entender que somos diferentes. Eso es. Fisiológicamente somos diferentes. Entonces, si a nosotros se nos obliga, ya sea en baloncesto o sea en rugby, a jugar con un balón que no nos corresponde al tamaño de nuestras manos, eso hace que el deporte pierda. Y eso hace que la gente le genere menos interés ese deporte que cuando es masculino. Y es otro motivo más para que la gente no apoye el deporte femenino. Al final los grandes cambios se pueden basar incluso en pequeños detalles como en el tamaño del balón. Parece una tontería, sí, pero precisamente, tú has dicho, hace ya unos cuantos años que se hizo en baloncesto. Nosotros hace 2 años decíamos, aquí en rugby, es una tontería, pero porque si es tan tontería no se hace. Eso es. Porque si es una tontería, no nos dais un balón con el que podamos jugar a gusto. Y bueno, pero eso, vamos poco a poco. Y ya por último, para terminar, me gustaría que mandarais un mensaje, ¿no?, a todos esos niños y niñas que están pues pensando en iniciarse en un deporte, que ¿por qué deberían elegir el rugby? Bueno, pues aparte de todo lo que hemos comentado anteriormente, pues que no porque sea un deporte poco conocido tiene que ser un deporte menos bonito, sino que es más, pues un poco al practicándolo puedes llegar a darle más visibilidad y encontrar ahí tu sitio. Que puede que lo pruebes y no te guste, pero siempre hay que darle una oportunidad a las cosas nuevas, digamos de alguna manera, y disfrutar de ello. Y si te ves cómodo ahí, pues adelante. Yo le diría a todos los niños que seguro que han probado un montón de deportes y han tenido esa sensación de no soy lo suficientemente rápido, no soy lo suficientemente alto, no soy lo suficientemente fuerte, que sepan que aquí tienen un hueco, que aquí siempre van a encontrar una posición y que si nos dan la oportunidad van a encontrar una familia. Una muy buena reflexión. Maravilloso. Y está muy bien porque así nos han ayudado a conocer un poco más sobre este deporte y sobre la situación en la que está, tanto en la categoría femenina como en la masculina. Exacto. Así que ahora vamos a proceder a una sección que es un poco chorra, pero también nos ayuda un poco a conocer sobre este deporte. Sí, curiosidades de historia. Así que vamos a comenzar esta sección que se llama ¿Qué sabes de rugby? En este caso. Muy bien, Kike. Y va a consistir en una serie de preguntas, ¿no?, que yo voy a hacer y os voy a dar como 3 opciones, ¿de acuerdo? Tipo test. Y me ha hecho gracia, me estaba medio riendo antes porque hay una pregunta que consiste en el tercer tiempo. Así que aún así la vamos a tomar y vamos a comentarla. Nos vas a poner en compromiso, ¿eh? Sí. Nah, yo creo que sí que las vais a saber. A ver, bueno, vamos con la primera. ¿En qué año y lugar debutó el rugby en los Juegos Olímpicos? En la opción A tenemos Barcelona 92. Opción B, París de 1900. Y Los Ángeles de 1984. ¿Qué decís? ¿Sabes? Pues a ver, sé que el rugby 7 ha sido considerado olímpico en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces, entendiendo que fue olímpico y dejó de serlo, pues en el 1900. ¿Qué decís todos? Aquí cada uno tiene que decir... Yo... Ni idea, ¿eh? ¿Cuáles eran las otras 2 opciones? París 1900, Los Ángeles 1984 y Barcelona 92. Yo me la juego a Los Ángeles, venga, por llevarla a la contraria solo. Pues es París 1900. Muy bien.
Porque este deporte debutó en los Juegos Olímpicos en el país 1900, incluyéndose con posteridad en los Juegos de Londres en 1908, en los Juegos Amberes de 1920 y en los Juegos de París de 1924. Pero, como bien ha comentado, poco después de estos últimos, el Comité Olímpico Internacional lo excluyó como deporte olímpico, volviendo este a serlo ya en 2009. Así que sí, empezó muy pronto, pero por lo de siempre. Al final, motivos externos al deporte se quedaron fuera. Menos mal que han vuelto y ya están ahí dando pie del guerra. cañón. Sí. Muy bien, segunda pregunta. ¿En qué consiste el llamado tercer tiempo? ¿Es una prórroga? ¿Es el tiempo que se ha perdido durante el partido y hay que recuperarlo? ¿O es la reunión entre compañeros y oponentes? Es la reunión entre compañeros y oponentes Sí, ¿verdad? y árbitros. Y árbitros, que se nos ha olvidado aquí incluirlos. Y nada, pues a ver, el equipo local organiza una comida, bueno, merienda, depende de la hora que sea, para todos, y pues allí charlamos sobre el partido y eso, y pasamos un rato. Que estaría muy bien que se llevase a otros deportes porque es algo sano al fin Es y al un cabo, hábito ¿no? muy Es- sano. Desde sí. luego que sí. Al final se quitan todas las rencillas que podían haber habido en el partido o lo que fuese, malentendidos y Comes, que es importante. y llenas el estómago, ¿no? Al final es lo que siempre decimos, lo que pasa en el campo, pues queda en el campo y al final luego todos somos personas y a todos nos gusta ir a tomar algo y hablar, aunque no sea deporte, de lo que sea. De hecho, yo creo que no sé históricamente cuál será la historia, pero sí creo que mucho de lo que tiene que ver el tercer tiempo es porque al ser un deporte de tanto contacto, Eso es. que puede generar, o sea, es más fácil generar una rencilla, de alguna manera sentirte más cercano al otro equipo. Volver a poner los pies, lo que tú dices, que lo que pasó en el campo se que- quede en el campo, entonces bueno, en vez de terminar el partido, subirte en el autobús y marchar, que si has Sí, tenido un problema con que un jugador... igual vas todo el camino dándole vueltas a la cabeza. Exacto, exacto. Yo creo que viene un poco más asociado, igual que los valores, viene un poco más asociado a que hay que respetar muy mucho el reglamento y hay que tener muy claro que es un deporte porque al haber ese nivel de contacto, Ujú. si no se puede entender de una manera muy negativa. ¿Y cuál es el actual campeón del mundo? ¿Nueva Zelanda, Australia o Andorra? Me la juego a Andorra. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Yo también le doy a Nueva Zelanda. A ver, Nueva Zelanda es que tiene truco porque como gane casi siempre, pues al final... Pues sí, Nueva Zelanda, no, no vamos a engañarnos, han vuelto Pobre a ganar. Andorra. Bueno, Andorra, quién sabe, un día tendrá su oportunidad también, ¿no? Muy bien, pues ahora hemos conocido un poquito más con estas preguntitas sobre el deporte y ahora vamos con otra sección que no es tanto de rugby, sino en plan un poco de preguntas chorras que nos Un poquito entretienen también, a sí, de todos. preguntas personales. Mitad seria. Bueno, igual no tan seria, pero Alguna ahí un poquito seria, pero no. para conoceros un poco mejor. Perfecto. Vale. Muy bien, lo que vamos a hacer es que como sois tres, podéis contestar si queréis una cada una y así os vais pasando, ¿de acuerdo? Vale. Así que, antes de comenzar, claro, yo no he dicho ni cómo se llama la sección. Muy bien, Quique. Se trata del test superpersonal de la personalidad de la persona. Muy bien. Es un test en el que os vamos a hacer una serie de preguntas y tenéis que contestar lo más rápido posible. Vale. Después haremos un ranking para ver cuál de nuestros invitados ha quedado en mejor posición y el ganador puede volver la siguiente temporada. Uy, qué bien. Así que a ver si podéis sacar ahí un buen tiempo y os vemos la siguiente temporada. Muy bien, ¿cómo tenemos el cronómetro ya? Listo. Perfecto. ¿Quién empieza? 3, Empiezas tú, Laura, ¿vale? 2, 1. ¿Qué tres cualidades te definen? Guapa, lista y modista. ¿Cuál es la mascota más rara que tendrías? Yo. Eva, por ejemplo. Una iguana. Si te tuvieras que tatuar algo, ¿qué sería? El símbolo del desierto. ¿Cuál es tu comida preferida? Las judías. ¿A qué país viajarías antes de morir? A India. ¿Qué tipo de música escuchas? Rap francés. ¿Eres más de fiesta o de Netflix? Fiesta. ¿Qué profesión te gustaría tener? La mía. Arquitecto técnico. ¿Qué aficiones tienes? El rugby. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Chino. ¿Tienes un número favorito? 5.
Si fueses un árbol, ¿cuál serías? El pino. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho? Sacarme un moco en público. ¿Actor y actriz preferidos? Javier Bardem y Maribel Verdú. ¿Qué nombre le pondrías a una constelación? Lo primero que se te Mariposilla. ocurra. Por ejemplo, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí. ¿Cuántos? Uno, y tiene 23 años. Vale. No, tiene 25. Perfecto. El hermano que no escuche esto. Si pudieses viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Al futuro. Si pudieses decirlo algo a tu yo niña, ¿qué sería? Céntrate más. ¿Eres más de salado o de dulce? Salado. ¿Qué tipo de humor te gusta? Ácido. Si tuvieses que cambiar el nombre, ¿a cuál sería? Uno, que sea. Sara. ¿Eres paciente? No. ¿Eres paciente? No. ¿Qué es lo que más odias? Odio la gente que hace cosas para hacer daño. Si pudieses hablar con un personaje histórico, ¿con quién sería? Con Mohamed Ali. ¿Prefieres ser rica y no poder comer chocolate o quedarte como estás? Yo rica. ¿Eres más de coche o de moto? Coche. ¿Cuál es tu película preferida? Invencible. ¿Cómo te imaginas en un futuro? Pues... más arrugada. ¿Tienes algún mote? Huevo. Si pudieses hablar al nacer, ¿qué dirías? Venga, lo que sea. Es la última ya. Hola. Vale. Pues tiempo. 2 minutos 31. Bueno, muy bien, ¿eh? ¿No está muy mal? No, que va. Muy bien. Tiempo, ¿eh? Hubiese sido menos si Sabra hubiese dicho la antes. Sí, bueno, pero en general lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Os he visto ahí sueltas. Genial. La que suele fallar la gente es la del árbol, que se quedan así como un rato en plan de ¿qué árbol soy yo? La ¿Cuál constelación me toca? también está complicada. Sí, sí. Bueno, a mí me ha costado la de los actores. Sí. De hecho, he dicho los dos primeros que me han venido a la cabeza. Sí, ¿no? bueno, eso es lo primero, claro. Si no te sale ninguna, dices lo primero que te sale y listo. Así que bueno, muchas gracias, como ya digo, a vosotras por haber venido hasta aquí, Eva, Laura y Sabra. Y gracias, como no, a todos los oyentes por estar siempre ahí con nosotros. Y al equipo, por supuesto, sin el que no se podría hacer el programa. Así que bueno, como siempre digo, un placer y hasta la próxima. Adiós. Adiós.